Auditorías internas, la clave para la mejora continua. Es indiscutible que una auditoría interna siempre nos va a dar resultados positivos. Muchos dirán, bueno, pero positivos si tengo 2, 3, 10 no conformidades porque hablas que son positivos. Realmente la no conformidad no es un hallazgo impositivo para la organización, no es algo que le vaya a traer inconvenientes. El tema es que se detecta y si tú no haces nada, pues el inconveniente se va a presentar. Entonces, por eso mi forma personal de verlo, y sé que muchos lo ven así, es que una no conformidad jamás será una cuestión impositiva o negativa para la organización. Pero más que detectar no conformidades, las auditorías internas nos traen realmente metodologías o ejercicios que permiten que se haga una trazabilidad óptima de un sistema de gestión cuando lo estamos hablando enfocado ya a la parte normativa. Pero miren que uno hace auditorías diariamente uno está evaluando contra un criterio, evaluando cualquier evento que te pueda pasar en la cotidianidad. Entonces, un ejemplo, no sé, estás organizando una fiesta, ya hiciste la fiesta y empiezas a evaluar ese resultado de la fiesta. Si chequeas si todos los invitados asistieron, chequeas si tal vez todas las actividades que tenías contempladas para la reunión se hicieron, o previo a la fiesta haces un checklist, haces una auditoría y evalúas. Entonces, ¿qué es una auditoría interna y por qué es tan crucial para un cierre de un sistema de gestión? Entonces, la auditoría interna es una revisión que se debe hacer de forma sistemática, que lo vamos a ver a qué nos referimos en sistemática, y lo vamos a hacer para ver o evidenciar controles ya sea de procesos o controles ya operativos de actividades. Todo esto con el fin de que de cumplimiento de requisitos, evidenciar si realmente se están cumpliendo los requisitos. ¿Qué requisitos podemos ver o evaluar en una auditoría? Podemos evaluar requisitos normativos. Entonces, en nuestro caso, en sistemas de gestión, la norma, ejemplos, 9001 de calidad, versión 2015, 14001, 45001, o requisitos normativos legales que se deben cumplir dentro de una organización. Decreto 1072, resolución 0312, para tal vez seguridad vial, entonces podemos contemplar también requisitos normativos ISO como la 39001, ¿cierto? Pero también podemos ver requisitos legales, ¿cierto? Como ya la implementación del plan estratégico de seguridad vial. Entonces, todo esto es lo que la auditoría a través de su mecanismo nos ayuda a evaluar. Entonces, yo sé y no quiero que de pronto acá vayamos a entrar en contravía, pero muchos o muchas veces que yo hago auditorías en esta época del año, es decir, al cierre del año, que más o menos mi cierre para mí empieza entre septiembre, octubre y va pues hasta diciembre, incluso muchas veces parte de enero por cierres de ciclo. Es decir, uno no se espera a diciembre a estar haciendo el cierre, ¿cierto? Entonces, algunas empresas son auditadas en estos meses, septiembre, octubre, y yo pregunto, hago la pregunta, bueno, ¿cuándo fue tu última auditoría interna? Resulta que es el año anterior o no han hecho auditoría interna. Muchas razones que uno escucha. No hay alguien, un auditor formado, o yo sé hacer auditorías, pero resulta que mi certificado está vencido, o tal vez tengo certificado actual, pero jamás he hecho una auditoría interna. Cuando yo escucho estas versiones, obviamente lo primero que yo digo es, tienes que dar un cumplimiento legal o normativo porque hay que hacer una auditoría interna. Muchas de las veces la razón por la que nosotros estamos auditando esa empresa es porque le están dando ese cumplimiento normativo. Sin embargo, yo siempre digo, no te quedes con esa única auditoría. Tú, seas o no seas auditor, debes hacer una auditoría. ¿A quién le doy yo ese consejo? Pues al responsable del sistema de gestión. Muchas veces se lo doy al COPAS, porque recuerden que el COPAS tiene una función muy importante, una responsabilidad muy importante, que es ser ese veedor de la implementación del sistema y en parte evaluar al responsable del sistema de gestión. Entonces,
Yo les hago ese llamado en cuanto a qué. Sí, yo entiendo el tema del certificado porque legalmente en una normativa o por norma ISO debemos tener una formación y una competencia como auditor. Pero adicional de eso, todos podemos ser auditores. La certificación no quiere decir que tal vez impida el hecho de hacer una auditoría. Tal vez no estamos cumpliendo con ese requisito y tal vez no va a ser la auditoría documental que vamos a presentar para sustentar ese cumplimiento, pero sí deberíamos hacer una auditoría, por lo menos integrando varias roles dentro de la organización. ¿A qué voy con esto? Gerentes. Gerente tal vez no es auditor interno, tal vez no tiene este rol, el COPAS, no todo el COPAS tiene este rol, la brigada, no sé si hay un comité de calidad tal vez conformado, no todos los dueños de proceso tienen esta formación, sin embargo pueden ser auditores, pueden hacer la auditoría, ¿sí? Entonces, yo también les comento, yo misma me hago auditoría. Entonces uno dice, bueno, pero si un principio de auditoría es que tú seas imparcial, ¿sí? Si ustedes leen la 19.011, que es la que nos dice esto, dice debería, no debe, que es totalmente distinto. Cuando nos dicen debe es obligatorio, cuando no, debería, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, un ejemplo, tal vez yo soy solita en mi empresa o somos dos y los dos hacemos todo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a mantener esa imparcialidad? Pero somos auditores, podemos hacer el ejercicio. A ver, usted y yo somos adultos, ¿cierto? Responsables de nuestro trabajo. Si yo voy a hacer una auditoría de mi trabajo, de mi labor, de mi proceso, pues yo lo hago de forma imparcial con el fin de que de detectar no conformidades. A mí cuando me van a hacer auditorías, porque a mí me hacen auditorías, si no tengo 3 en la semana, tengo una, pero me hacen auditorías constantemente, yo previo a todo mi ejercicio, todo mi ciclo y previo a presentarme a auditoría, me hago una auditoría a mí misma. ¿Sí? Entonces aquí les vamos a compartir unos formatos que son los que nosotros usamos para hacernos esas auditorías y aquí es el llamado a que no hay excusa para no hacer una auditoría, ¿sí? Sí hay un requisito legal, sí hay un requisito normativo donde la organización debe asegurar que su auditoría interna se haga por una persona competente, auditor interno y demás, si se le da educación, formación, experiencia, pero es importante que también haya una evaluación de parte de los responsables del sistema, porque no es solo uno, ¿cierto? Si estamos hablando de seguridad y salud, hay responsables como la brigada, como el COPAS, como el comité de convivencia. Si estamos hablando de medio ambiente, entonces al igual hay personas que participan y que están involucrados y también son responsables y también podrían hacer una auditoría interna. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante? Identificar mejoras, como les digo desde un principio. Si no hacemos estas actividades de auditoría, si yo no hago este ejercicio, sea que lo haga un auditor que yo contrate o que mi empresa tenga auditores internos o yo misma haga esta auditoría, pues realmente no voy a encontrar la mejora. Hay muchas cosas que a veces se quedan en nuestro conocimiento o se quedan en el papel, pero no hay forma trazable de brindar un resultado, de mostrar un resultado. Entonces la auditoría es una fuente importantísima para mostrar estos resultados. Otra, previene no conformidades futuras. Entonces, cuando hacemos estos ejercicios, como les digo, sean auditorías internas o esta auditoría que yo digo, voy a hacérmela a mí misma, no importa, yo misma me voy a levantar 20 no conformidades, pero que estoy evitando no conformidades futuras. Es decir, yo las detecto y yo las cierro, yo gestiono, yo las hago para cerrarlas y que no vaya a llegar un ente regulador o el ministerio o la secretaría a detectarme la no conformidad, ¿cierto? Además, es una fuente importante para la toma de decisiones. Gerentes, ustedes quieren tomar decisión sobre la gestión de un proceso, sobre la gestión de tal vez el involucrado dueño del proceso, haga una auditoría. Con una auditoría se pueden evidenciar muchas cosas, no es necesario tal vez tener un sinfín de evidencias cuando de pronto con una muestra pequeña ya podemos empezar a tomar decisiones. Y
en este tiempo, cuando vamos a cerrar año, en este caso que vamos a hacer una actividad de auditoría como cierre de año, entonces nos va a ayudar a suministrar una visión global del proceso y nos ayuda a ser como una fuente de toma de decisiones para el siguiente ciclo, ¿sí? Entonces acá vamos a ver cómo está el estado de mi organización en cuanto a su sistema, en cuanto a la norma, el criterio elegido, ¿sí? Y vamos a poder proyectar cómo hacer esos cierres o cómo vamos a cerrar. ¿Listo? Importante, la planificación. Siempre, siempre definan un alcance. Entonces, si estamos hablando de sistemas integrados, tal vez calidad, seguridad, medio ambiente, ya estamos nosotros definiendo un alcance importante. Ya sabemos que nos vamos a ir por esas 3 normas o por esas 2 normas o por una sola norma. Entonces es indispensable poderlo definir. ¿Por qué? Porque pues en un ejercicio de auditoría tiene que ser eficaz, es decir, tenemos que iniciar y terminar. No es que empecemos a auditar y se van los días y resulta que usted empezó en octubre y se llegó a diciembre y sigue haciendo auditoría y no ha tomado acción, no ha hecho un cierre, ¿cierto? Entonces los alcances nos permiten delimitar, nos permiten identificar de forma previa cuál va a ser la muestra que vamos a requerir, qué procesos, qué áreas son las que vamos a auditar y también nos ayuda a planificar de una forma muy clara para no llegar a contradecir o llegar de pronto a interrumpir labores productivas dentro de la organización o labores que también son muy importantes y pues no podemos parar o generar ese choque por hacer una auditoría interna, ¿cierto? Entonces tiene que ser avisada, tiene que ser planificada y para eso se hace un cronograma. Nosotros hablamos, hagan cronogramas realistas, o sea, si de pronto la organización tiene un horario laboral definido, hagan su cronograma en ese horario, ¿sí? Si toman un tiempo de almuerzo, háganlo real. De pronto uno dice, no, este día almorzamos en media hora. No, si usted almuerza en una hora, hágalo real, ¿sí? Ahí va la experticia también del auditor del manejo del tiempo, pero lo ideal es que sea algo realista y que esté sobre todo divulgado a los demás. Muchas veces uno encuentra que se hacen auditorías y de forma desafortunada no le comentan a su personal. Dicen, no, de pronto es que les vamos a encontrar más no conformidades. Puede ser, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Tal vez este personal no está disponible para recibir la auditoría, tienen un cliente por atender, tienen una salida pendiente, usted no puede hacer la auditoría, entonces divúlguele esa información a su personal. Les aseguro que es muy difícil que si tienen no conformidades que no las detecten o las cierren en una semana o en 2 días, es muy difícil. Realmente el propósito no es detectar la no conformidad, sino evaluar cómo se está haciendo la actividad. Entonces, con avisar muchas veces se cree que es para evidenciar más, pero no es fructífera muchas veces la actividad y pasa que muchos se predisponen con las actividades del sistema de gestión. Y aquí también estamos hablando de cultura, entonces integremos mejor al personal, no hay necesidad de llegar a eso. Si hay ya gerencias que establecen que esto debe ser así, pues sí, no hay una norma, no hay una ley que diga que no se puede hacer, simplemente pues sí damos el consejo de que no se haga de esa manera. Designar al equipo auditor calificado. Entonces aquí como hablábamos y no quiero entrar en contravía y no quiero que tal vez malentiendan el primer mensaje que les di, y es que sí, por ley, por norma, debe haber una formación de auditor, ¿sí? Certificada, es decir, con un certificado. Pero si tal vez usted es el único auditor, pero hay más personas que le puedan ayudar, usted también dígale a su equipo de trabajo, a los dueños de proceso, ayúdenme a auditar su mismo proceso. Vamos a evaluarlo. ¿Para qué? Para que yo le vea las no conformidades y no venga el auditor y se las vea a usted, ¿cierto? Entonces eso también es importante. Cuando ya nosotros vamos a demostrar el cumplimiento de este requisito, pues sí es fundamental que haya un certificado, que lo tengan certificado, eso sí, el líder de la auditoría y quien está haciendo la auditoría tiene que estar certificado, pero si usted no está certificado en auditor, con estos listados que les vamos a compartir en un momento, usted lo puede hacer, lo puede preparar, la puede llevar a cabo. Obviamente, pues la formación de auditor garantiza que usted tenga un contexto y conocimiento de la norma,
¿cierto? Pero pues también hay auditores muy buenos que no son auditores, es decir, dueños de proceso no están calificados, no están certificados, pero conocen también su proceso interno que pueden hacer una auditoría interna. Y por último, una clave para la planificación efectiva son las listas de verificación o listas de chequeo. Siempre tengan una lista de chequeo y esto se hace previo a la auditoría. La lista de chequeo es la planificación de todos esos criterios que usted va a auditar en la actividad, todo lo que usted debe tener en cuenta para que nada se le quede por fuera. Entonces, estamos hablando 9001, 14001, 45001. Hay unos ya predeterminados porque la misma norma nos dice que debo tener, ¿cierto? Entonces preparamos eso en una lista de chequeo, pero usted la puede reforzar, usted puede tomar esa lista y reforzarla y decir, venga, yo le voy a incluir estos aspectos importantes que no lo dice la norma, pero son importantes en el proceso de la organización. Cuando ya usted está ejecutando estas labores de auditoría, sea usted mismo o sea los demás, siempre váyase a las entrevistas. O sea, realizar entrevistas es fundamental en una actividad de auditoría porque no nos podemos quedar con una sola versión, no nos podemos quedar tal vez con lo que yo creo que estoy viendo, ¿cierto? Como auditor, ser muy neutral y hacer partícipe a los demás. Cuando yo me hago la auditoría a mí misma, ¿cierto? Que yo les he dicho, yo me la hago a mí misma antes de que venga mi auditor, no quiere decir que yo misma me pregunto yo misma, Jenny se mira al espejo y se pregunta, ¿cierto? No, a pesar de que yo la estoy haciendo para mí, es una auditoría mía, interactúo con el resto del personal, o sea, indago, pregunto, procesos que yo no llevo a cabo, que no soy la directa responsable, pues debo comunicarlo con los demás. Y son entrevistas, simplemente una pregunta, hay una respuesta y acá ya estamos teniendo una entrevista. Hacer muchos temas de revisión, de observación, de documentación. Muchas veces uno ve ciertos documentos que están ya parametrizados, por decirlo de alguna manera, o sea, vienen desde hace 5 años haciendo lo mismo y no se revisa. Entonces, ejemplos, información documentada, el control de la información documentada. Entonces es algo que se hace igual, no hemos cambiado la forma de codificar, nada ha cambiado en ese aspecto, pero no revisamos. Y resulta que en estas auditorías hago una revisión documental, estoy simplemente leyendo el documento y me doy cuenta que no sé, que ya no hacemos el backup en un disco duro semanal, sino que sí, lo seguimos haciendo en el disco duro, pero imagínense que ahora es diario, ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, oye, sí, lo importante de una revisión documental. También esa es otra forma de hacer auditorías. De pronto no reúno todo mi personal y digo, voy a hacer todo, no, lo voy a hacer netamente documental. Siempre que encontremos algo, evidenciemos, anotarlo. ¿Sí? Muchos dicen, no, pero ¿para qué levanto esa no conformidad si esto solo es una firmita y yo la pongo mañana? Se va el día, se pasan las semanas, el año, nunca se firmó el acta, ¿sí? Entonces siempre anotarlo de forma clara y objetiva. Vuelvo al tema, esto no evalúa personas, evaluamos procesos. Entonces vamos a ir más allá con ese compromiso real de que la actividad es muy seria, pero que pues que realmente contribuye a la organización. Si hay un hallazgo, genial, yo lo aplaudo. Siempre que hay hallazgos en una auditoría digo, fantástico, porque se está llevando a cabo un excelente ejercicio. Nos tenemos que sacar de la cabeza que hay personas perfectas, procesos perfectos o empresas perfectas. Eso no existe, no existe. Yo he aprendido con la vida que no existe y sé que el único perfecto es Dios. Entonces no hay nada más perfecto. Entonces por eso es muy raro hacer una auditoría y no encontrar un hallazgo. Los hallazgos no son negativos, entonces nos tenemos que quitar eso. Tampoco digo es que tienen que encontrar 25,000 hallazgos. No, no hay un número límite, pero sí yo como Jenny González, profesional y que hago auditorías todo el tiempo, les digo, se encuentran hallazgos, tiene que haberlos, tiene que haberlos. A mí muchas veces me hacen auditorías colegas o empresas de certificación o el mismo ministerio y yo veo la no conformidad. Tal vez ellos no es que no la vean, sino no la ven
en su criterio está que no levantan la no conformidad, pero yo la veo. ¿Yo qué hago? Yo en mi agenda la anoto. Listo, nos fue bien en la auditoría que nos están haciendo, pero esto me lo pueden ver después. Y esto no solo es que me lo encuentre un auditor, esto me puede generar una multa, una sanción, un reproceso, pérdidas en costos de gastos, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, esa es la responsabilidad. Principales errores que nosotros evidenciamos durante esos procesos. Entonces, siempre se puede, no siempre, pero se puede llegar a ver que hay una falta de preparación. ¿Y esto con qué nos damos cuenta? Con las listas de chequeo. Cuando esa lista de chequeo no está bien, no tiene todos los requisitos, se ve que las auditorías no son efectivas. Hace muy poco levanté una no conformidad a una empresa que estaba auditando en su sistema de integral calidad, seguridad y salud, medio ambiente y plan estratégico de seguridad vial 39001 y pude detectar que no hubo una preparación previa, que esas listas de chequeo no estaban bien. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer el ejercicio resulta que se les había olvidado auditar unos requisitos normativos, ¿sí? Entonces, al momento de indagar, bueno, déjame ver la evidencia de cómo auditaron estos ustedes en la auditoría interna. Al buscar en las listas, en toda la documentación de la auditoría, detectamos que no se había auditado ese requisito. No fueron varios requisitos. Al indagar con el equipo auditor, como queriendo saber qué había ocurrido, porque realmente digamos que el hallazgo ya estaba, yo ya podía declarar la no conformidad, sin embargo mi forma de trabajar me encanta como llevarlos a la sensibilización y detectemos por qué ocurrió, porque ustedes lo pueden cerrar, estoy segura que lo pueden hacer con otra actividad de auditoría, mejorando sus listas de chequeo. Y haciendo eso nos dimos cuenta de eso, no, sí, mira, tomamos una lista de un auditor que ya había venido antes, no la revisamos, asumimos que ya estaba todo dentro de la lista y resulta que no estaba así, ¿sí? Ellos me decían, uy Jenny, eres una dura, ¿cómo te diste cuenta de esto? Yo les dije, no, yo no soy ninguna dura, ni sabía, ¿sí? O sea, ni lo di por hecho, ni mucho menos, simplemente en mi ejercicio lo indagué porque tal vez yo vi que ahí habían pendientes o cositas como por mejorar y dije, ¿cómo se lo habrá evaluado el auditor anterior? Tuvo que haber habido otra evaluación y una conclusión y no quiero tal vez yo como entrar en esa rivalidad que no se trata de confundir al cliente, pero es una forma de cerciorarme y ahí nos dimos cuenta que no había una preparación, ¿cierto? Sesgo en la evaluación, entonces sobre todo esto aplica mucho si yo misma me estoy auditando, ¿cierto? Del ejemplo, o si tal vez estoy auditando al gerente o a mi jefe o a mi amigo, ¿sí? Entonces que hayan esos sesgos, que nosotros digamos, no, de pronto me regañan o de pronto regañan a mi compañero o yo misma no, ¿cómo me voy a levantar eso? Si eso es una bobada, yo lo cierro mañana, ¿cierto? Entonces si sesgamos el criterio de la auditoría y nuestro criterio con las evidencias, pues difícilmente vamos a tener un resultado. Podemos llenar el documento, podemos mostrar que se hizo una auditoría, pero pues no es el resultado que nosotros tenemos que evidenciar. Omisión de evidencias, es decir, tal vez la evidencia, por esa evidencia que estamos detectando puede generar un regaño o un reproceso o costos, ¿sí? Pero el tener esa omisión, créanme, tal vez en ese momento no pasa nada. Con el tiempo puede llegar a pasar algo muchísimo peor. Por eso quienes hacemos auditorías, a pesar de que es una formación, que la norma lo establece claramente, digamos que nosotros no somos profesionales o tenemos un título profesional en auditor, ¿cierto? Pero sí es un título que merece respeto y mucha responsabilidad. Entonces realmente no cualquiera debería ser auditor, sino aquellos que tenemos el perfil que de forma crítica, objetiva y en pro de la mejora vemos el hallazgo. Cuando no es así es cuando dice listo, yo se lo negocio, no se lo pongo. Entonces eso no está bien. Eso realmente a nosotros nos forman bajo unos principios y eso no debería pasar, ¿sí? Y por último, la redacción. Cuando nosotros redactamos de forma confusa,
los hallazgos con el tiempo no se entienden. El día de la auditoría lo entendimos perfectamente porque estaba pasando acá, lo estábamos viendo, ¿cierto? Pero imagínense que puede pasar tiempo, días, años, incluso el siguiente año, vamos a ver, y uno, ay, aquí, ¿qué era lo que decían? ¿Y quién fue el que la vio? ¿Y dónde fue? Entonces tenemos que ser muy claros en el momento de redactar un hallazgo. ¿Cómo vamos a evitar esto? Preparando las listas de chequeo, preparando muy bien con antelaciones auditoría, conociendo todo el contexto, conociendo la empresa, conociendo el proceso, el marco legal, asegurándonos de que siempre vamos a guardar objetividad, que vamos a documentar todo a través de un informe de forma precisa, de forma clara, que los hallazgos se comprendan, se entiendan, que estén alineados con la norma. Ahorita en el ejercicio vamos a hacer un ejercicio que sé que va a ser muy enriquecedor para esto que estamos viendo. Es importante cuando ya tengamos estos hallazgos nosotros le demos una priorización de acuerdo al impacto de estos hallazgos en la organización. Es decir, todo hallazgo es importante, todo lo que se encuentra es importante, pero tal vez nosotros podamos encontrar temas de mayor relevancia o preocupación o que necesiten una atención prioritaria. Entonces eso hay que atacarlo, ¿cierto? Y siempre utilizar formatos. Documenten la auditoría porque debe estar documentada, pero los formatos también nos permiten establecer todo lo que tenemos que tener en cuenta, que no se nos quede nada por fuera. Entonces eso es fundamental. Y al final entonces nosotros creamos este famoso informe de auditoría, ¿sí? Que pues realmente el informe también es un formato y yo siempre tengo en cuenta estos tips que les doy acá, ¿sí? Hay muchas formas de hacer un informe, muchas metodologías, formatos donde ustedes pueden crear el informe, pero siempre den una introducción breve de lo que están auditando, si es un proceso, si es toda la organización, si son más sistemas, qué metodología usaron, si fueron entrevistas, si fue solo una revisión documental, si de pronto fue combinada entrevista y revisión documental. Qué hallazgos se presentaron, listar si fueron no conformidades, cuántas no conformidades se listaron, cuántas si tal vez esta auditoría les daba lugar a observación, cuántas observaciones, cuántas oportunidades de mejora si tal vez también da lugar a ello, ¿sí? O cuántas conformidades, tal vez esto que usted quiere resaltar del auditado, entonces eso también es importante. Análisis, ¿qué análisis se realizan del impacto de esos hallazgos dentro de la organización, si está cumpliendo o no está cumpliendo con los requisitos normativos, si tal vez hay un cumplimiento parcial o definitivamente no podemos evidenciar cumplimiento? Es importante concluirlo en el informe. Si hay recomendaciones, si hay una conclusión, entonces todo esto hacerlo saber, ¿sí? Entonces, importante, cuando usted esté redactando este informe, sea muy claro, directo y profesional, ¿sí? Entonces, muchas veces uno encuentra informes así, pequeños, ¿sí? Como informes súper extensos y realmente no quiero decir que ninguno de los dos cumpla, ¿sí? Pero más que la extensión de 5, 20 no conformidades o 50 páginas o una página, es que realmente ese informe lo pueda coger cualquier persona, no solo un auditor, cualquier persona de la organización, leerlo y que diga, esto es claro porque entiendo cuáles son los hallazgos, directo, es decir, que no ahonda, sino directamente me está hablando del requisito que incumplo, de cuál fue el incumplimiento, cómo se evidenció, y profesional, pues obviamente en un lenguaje profesional, redacción claramente que se entienda y que sea amigable en el momento de leer, ¿cierto? No vamos a atacar a través de un hallazgo, ¿sí? Priorizar esos planes de acción, como les digo, o sea, siempre que nosotros concluyamos algo, decir esto es urgente o tal vez establecer que la organización una alerta y decirle esto tiene que ponerle atención. Muchas organizaciones o muchos auditores ustedes pueden ver que levantan hallazgos
que dice no es una no conformidad, es una observación, una oportunidad de mejora, un área de preocupación, como algunos lo llaman, y decir, a pesar de esto, tiene que hacerlo, porque esto se puede volver una no conformidad en su sistema incluso mayor y traerle problemas, ¿cierto? Si se puede, es algo que nosotros hacemos, pero pues tampoco es que sea ley que tenga que estar, pero si ustedes pueden usar gráficos, tablas para presentar resultados o datos relevantes, bienvenidos. ¿Por qué nos gusta hacerlo a nosotros? Ya ustedes lo van a ver en los formatos que le vamos a compartir, porque muchas veces, como hay personas que son más al tema textual, hay otras que son más al visual. Entonces una gráfica les, oh, y este es nuestro avance, ay, hubo un hallazgo, uy, esto está en rojo, ¿cierto? Entonces ya hay una alerta y eso nos ayuda.